La segunda, noticias interesantes. Seguimos siendo tendencia en el Twitter. Les repetimos, la información pueden poner la Filmina, estoy en otra época. Pueden poner la imagen de las redes sociales, ahí tienen donde nos pueden seguir. El hashtag para el Twitter es hashtag KD 2014. 2.000 personas nos están siguiendo en streaming en todo el Perú. Y vamos ahora a la sesión sobre facilitación de inversiones. En esta sesión hay datos muy importantes. Datos como lo que dice el Doing Business, que nos muestran al Perú, que se encuentra por debajo de la media internacional en... Sí. ¿No tiene? ¿Usted es un hombre sin sonido? Sí, no tengo. Ya, disculpe. Sonido, No, disculpe. dígame. Sí, no, un ratito. ¿Usted es el maestro de ceremonias de CADE? Bueno, sí, por ¿Sí? favor. Sí. Sí, no, porque yo quería saber si acá son los trámites para ser el nuevo maestro de ceremonias. No, escúcheme. No, lo que pasa es que acabo de terminar mi carrera de maestraje de ceremonias. Ajá. Y entonces yo quería saber si... Bueno, no para el CADE, porque ya vi que usted está No, abrochado sí, yo soy por el el maestro CADE, de ceremonia, no se ruche el piso, sí, por favor. No se preocupe. De repente hay uno para, no sé, presentar algún show de perros o quién come salchichas más rápido. Bueno, se puede, sí se puede. Lo que tiene que hacer es presentar sus trámites en la ventanilla correspondiente. ¿A dónde? En la ventanilla correspondiente. En la ventanilla, eso es lo mismo que me han dicho todo el mundo. No me diga. Sí. Pero Bueno. entonces yo quería saber si le puedo dejar todos mis trámites que he traído acá para... Vamos a hacer una cosa, Sí. muchacho. Sí. ¿Qué tal si te dejo con la gente a ver cómo lo haces? ¿Como una prueba? Como una prueba. Ya, bueno, vamos a ver, pues, ¿no? ¿Ya? De repente son 3, 4, ¿no? ¿3, 4 qué? Personas las que tienen... Oh, claro, 3, 4 personas. Sí. Está bien. Mientras no sean ¿Me 3, 4 dejas un pruebas. ratito? Un ratito nomás. Ya. Tenemos el tiempo contado. Sí, no te preocupes. Ahí está el contador. Ya, así sí, Ya, no te preocupes. ok, Ya. adelante. Gracias. Ponte tu gorrito que hace sol. Gracias. No, es verdad. Sí hace sol, es verdad. Disculpe. Sí. Buenas. ¿Cuánta gente? La misma cantidad de funcionarios por lo que he atravesado para hacer este trámite de maestro de ceremonias, yo creo. No sé cuántos hay, pero sí creo que es la misma cantidad. Y ya que están ustedes aquí, pues les comentaré, mira, traigo mi cantidad, mi file entero, ¿no? Y lo difícil que es hacer trámites en el Perú, yo creo que ustedes cada uno lo sabe, ¿no? Por eso eso no es nada nuevo aquí, ¿no? Yo he estado haciendo mis averiguaciones, ¿no? Ustedes saben que yo tengo mi programa que trata sobre historia un poco y he estado haciendo mis averiguaciones sobre los primeros trámites en el Perú, ¿no? Es importante saber eso porque la historia influye en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer trámite que hubo en el Perú? Fue el permiso de apariciones lacustres súbitas en un ambiente virgen altiplánico. Sí, el permiso de apariciones lacustres súbitas en un ambiente virgen altiplánico. En castellano lo tramitó Manco Cápac para poder emerger del lago Titicaca y poder fundar un imperio. Así es. Le ponen esos nombres, pues. Y es que a lo largo de nuestra historia, en verdad, hemos tenido engorrosos trámites, ¿no? He estado haciendo investigaciones, como por ejemplo el trámite para construir Machu Picchu hecho por Pachacútec, ¿no? Permiso para construir andenes, permiso para llevar rocas gigantescas hasta la cima de una montaña, certificado de defensa civil incaica, pago de jornales de esclavos, permiso para ascender al Huayna Picchu. Ese hasta el día de hoy se solicita. Y sin contar con los cupos del sindicato de construcción incaica. Felizmente se salvó Pachacútec de la multa por no contar con los estacionamientos respectivos, porque en esa época no había carros. Al llegar los españoles, la cosa se complicó mucho. Habría que aclarar que también se la llevaron fácil en esa época porque no hicieron ningún trámite para hacer un denuncio de toda esta región, ¿no? Simplemente invadieron y esperaron el tiempo necesario para que se venza la prescripción adquisitiva. Y así se hicieron del territorio. Pero la cosa se complicó porque ellos mismos, nosotros somos herencia de una
sociedad no solamente litigante como la española, sino una sociedad tremendamente burocrática. Todo tenía que pasar por folios y pergaminos, ¿no? Por ejemplo, la SUNAT de aquella época exigía el RUI, que era el Registro Único de Yanaconas, para extraer, y también con sus trámites discriminaban. Y eso es algo que la tramitología hace, discriminar a la gente. Por ejemplo, para extraer oro y plata había que tener barba y bigote, ¿no? Y eso discriminaba a los naturales, que obviamente no les crecía la barba y el bigote. Tenían que tener caballos, cientos de caballos. Como trámite y como requisito principal también había que tener certificado de no tener ni sarampión ni viruela, para que no pueda contagiar a sus trabajadores y no los mate en el camino, que no tienen defensas en esa época. Bueno, eso de trabajadores en realidad es un decir, ¿no? Bueno, pero lleguemos hasta nuestros días, ¿no? ¿Quién no ha tenido que lidiar con la cantidad de trámites? Trámites hay en todas partes del mundo, ¿no? Pero aquí no hay trámites, no. Aquí hay una fosa gigantesca llena de agua, infestada de pirañas, tiburones, cocodrilos, y uno, el que va a hacer el trámite, está en una pequeña balsa a medio inflar, con sus manos como cucharita tratando de llegar hacia el otro lado, incendiándose la balsa, mientras que al otro lado hay un tramitador en una ventanilla que se está riendo en tu cara, con un ventilador en tu propia cara para que no llegues, para que no llegues. Y eso es lo que uno siente cuando hace a veces algunos trámites. ¿Quién no se ha sentido así? Y así ni MacGyver ni Indiana Jones la hacen, pues. A veces la lista de requisitos es tan grande, yo creo que el Estado lo que hace es una especie de selección natural al estilo de Darwin, ¿no? Los más aptos, la supervivencia de los más fuertes es el que llega, es el más fuerte en todo esto, el que se ha adaptado mejor. A veces creo que también lo hacen para que nadie llegue. A mí me pasó una vez, debo decirlo, y es verdad lo que me pasó. Un día mi casa, por ejemplo, comenzó a oler horrible. Era una especie de poza de oxidación. Nos estábamos inundando de desagüe. ¿Qué había pasado, ya? Después de picar e investigar en mi casa, nos dimos con la sorpresa, mi casa es antigua, nos dimos con la sorpresa de que el vecino, en su remodelación, había tapado, sin advertirlo, el desagüe común a las casas. Entonces tuve que hacer un trámite, ¿ya? Uno de los trámites más raros del Perú. Es el trámite de independización de desagüe. Se lo juro que existe, el trámite de independización de desagüe. Yo iba con mi cara, sí, señor, ¿usted qué desea? Yo quiero hacer mi trámite de independización de desagüe. Y me miraban raro, porque ese trámite creo que no lo habían hecho desde 1940. Y tenía que buscar qué se hace. Tuve que ir a la Municipalidad de Lima, a la Municipalidad de Miraflores, a las empresas, a CEDAPAL, también para hacer que hagan la rotura de pistas. Es todo un trámite. Mientras tanto, mi casa, pasaron 2 meses, 3 meses haciendo ese trámite. Mientras tanto, mi casa era una especie de compost gigante. Tuve que armar un file más grande que la Biblia, ¿ya? Casi me piden como requisitos análisis de heces. Casi. Era una cosa impresionante. Yo también le he sufrido y la plata se iba como por el water, literalmente. Finalmente todo bien. Después de esa odisea, nunca he ido más contento al baño en mi vida. En verdad. Todo es un trámite acá. Y acá hay unos datos reales que he encontrado en internet. ¿Saben cuáles son las instituciones con mayor número de trámites engorrosos en el Perú? Son básicamente 3. Los ministerios en general, de ahí, por ejemplo, 632 trámites de más. De ahí Transporte se lleva el premio con 212, luego siguen las municipalidades con 514, luego Salud con 404 trámites de más. Más o menos la misma cantidad de trámites que me exigió mi suegra para poder casarme con mi esposa. Y es la misma cantidad de trámites que me exige ella para poder tener sexo en las noches con ella. Son tantos los trámites que el año pasado, por ejemplo, el gobierno realizó, no sé si se acuerdan, este concurso, el trámite de más, ¿no? Para ver la cantidad de trámites engorrosos que podían simplificarse. Bueno, participar era simple, ¿no? Simplemente tenías que hacer un trámite. Claro que hubo ganadores, ¿no? ¿Qué pasó? Uno de esos
sin mencionar, uno de esos trámites ganadores no se aplicó. Mucho trámite. Por eso este año no se volvió a hacer, pues, mucho trámite nuevamente. Así que a todos ustedes, en verdad, les deseo la mejor de las suertes en este Perú, país de trámites a veces. Mientras tanto, voy a insistir con Gianfranco Brero, a ver si me acepta este papel. Gianfranco, un favor. Te voy a dejar en tu sitio, te voy a dejar. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo dijiste que te llamabas para poderte...? ¿Ah? ¿Cómo dijiste que te llamabas? ¿Cómo dije? ¿Ah? ¿Cómo no me dijiste cómo te llamabas? Carlos Alcántara, que está de moda. Carlos Alcántara, que está de moda. Sí, sí. Bueno, Carlitos, mira. Quizás ahí me liga mi película. Saliendo, hay una ventanilla, deja tus papeles ahí, fíjate Ya. que todos estén hechos. Igual te doy una llamadita para que me agilicen los trámites, ¿ya? Ya, cholo. Te dejo mi tarjeta, gracias. Muy amable, Chao. gracias. ¿Ah? Gracias a Gonzalo Torres. Bueno, decía, vamos a hablar sobre facilitación de inversiones. El Doing Business muestra que el Perú se encuentra por debajo de la media internacional en cuanto a la facilidad para captar inversiones y en particular para hacer cumplir los contratos, la disolución de empresas y la gestión de permisos de construcción. Además, existe mucha disparidad entre las regiones y los municipios, temas que van a ser tratados en el panel de ahora. Invitamos al escenario a Álvaro Quijandría. Pongamos de una vez la careta y así se ve completamente. Bien, ahí están nuestros invitados y los invitamos al escenario, por favor, Álvaro Quijandría, Elena Conterno, Julio Guzmán, Alfonso Garcés conduce el debate, Enrique Pasquel de Canal N. Al igual que la última presentación, la sesión principal la lleva Álvaro Quijandría, que nos va a hablar justamente del Doing Business y tendremos la participación de 5 minutos de cada uno de los otros participantes y el consiguiente debate. Les pedimos, por favor, que respetemos los tiempos. Tenemos un reloj ahí adelante y ese reloj marca inexorablemente el tiempo. Álvaro, bienvenido. Te dejo con la palabra. Muy buenos días. Este panel es en realidad el trámite que tiene que cumplir antes del almuerzo. Vamos a tratar de hacerlo lo más placentero posible, cosa que en sí puede ser una contradicción en términos. Bueno, hace algunas semanas tuvimos en cartelera, seguramente que muchos de ustedes habrán visto esta película argentina que se llamaba Relatos Salvajes. Hay una de las historias de esta película que muestra al ingeniero Simón Rodríguez que choca con la burocracia. Choca con la burocracia luego de ser multado por estacionarse en una zona supuestamente prohibida, ¿no? Y en paralelo se presentan una serie de conflictos ante los que todo el sistema se muestra completamente indiferente. El ingeniero Rodríguez entonces termina perdiendo la paciencia y literalmente lo que hace es vuela en pedazos el lugar en que se realizan los trámites. Y en el camino se convierte en una suerte de héroe mediático, el ingeniero Bombita. ¿Cuántos de los presentes sienten hoy que en cualquier momento se van a transformar también en ingeniero Bombita? Y sin embargo, como yo mismo comentaba hace pocos días, la semana pasada, a propósito del lanzamiento del reporte del 2015 del Doing Business, nuestro país tiene hoy la segunda posición en América Latina y el Caribe y el puesto 35 de 189 países. Y ciertamente, y con mucha razón, en una entrevista don Raúl Vargas me consultaba por qué esa aparente contradicción, ¿no?, con los ánimos de los empresarios y las crecientes quejas sobre la tramitología. Es más, tramitología era una palabra que no
no la veíamos hace un año. Se ha generado en el último año. Por un lado, los indicadores de Doing Business miden bien lo que pretenden medir, ¿no? Miden bien los trámites que debe seguir una empresa pequeña, una empresa local, de bajo riesgo, sin requerimientos de inspecciones sectoriales. Es el caso más simple y general. Pero lo que se recoge del sector empresarial es que en el día a día, en la aplicación micro de las normas y los procedimientos, cada vez hay más inconsistencia e irracionalidad. Un sentimiento creciente de falta de información, de no saber por dónde comenzar y cuál es el siguiente paso. Criterios muy formalistas y reglamentaristas y sin una lógica básica. Muchas veces se pone en secuencia lo que podría ser paralelo o se solicita requisitos que son parte de otro proceso, incluso en forma circular. Sin embargo, en los últimos años, y evidentemente esto no lo van a poder leer al fondo, y simplemente quiero mostrarle que en los últimos años no se ha hecho poco en cuanto a iniciativas de simplificación y mejora de trámites. Se ha hecho bastante. De hecho, en el último reporte de las metas de la Agenda de Competitividad 2012-2013, que es del sector público y privado, un 70% de las metas se habían cumplido, ¿no? Y buena parte habían sido referidas a trámites. Es más de 180 municipios tienen ahora alineados sus procesos a una denominada ley marco de licencia de funcionamiento. Ha habido también una serie de normas para homogeneizar, simplificar trámites y más aún en los últimos meses 4 paquetes de medidas para hacer frente a la desaceleración han incluido todas medidas referidas a trámites. Y los resultados han sido en general positivos, en la dirección correcta. De hecho, han sido recogidos por el Doing Business. Entonces, en el fondo de la aparente contradicción está que el desarrollo de nuestro marco regulatorio no ha ido a la velocidad a la que nuestra economía ha crecido. Nuestra economía es hoy 1,5 veces mayor que en el 2009, es 2,7 veces más grande que en el 2004 solamente. Y como vemos en este gráfico, el número de reformas, tal como las mide Doing Business, se ha seguido implementando. Ha habido reformas casi todos los años, pero no a un ritmo y profundidad que haya permitido evitar cuellos de botella que ahora son mucho más evidentes, en donde hay una lista de proyectos que se pueden seguir con retrasos importantes y una frustración bastante evidente. En paralelo, lo que también hemos visto en el Grupo del Banco Mundial a nivel global es una convergencia muy rápida en el mundo hacia lo que son las buenas prácticas regulatorias, especialmente del año 2005 hacia adelante. Ya quería presentarles un ejemplo muy rápido. Entre el 2007 y el 2014, de hecho en el Perú avanzamos bastante. Para ese caso básico que mide el reporte de Doing Business, el número de días que toma generar una licencia de funcionamiento bajó de 72 días a 26 días, es decir, es algo bastante positivo. En el mismo lapso de tiempo, un país del África, la República Democrática del Congo, logró reducir sus trámites para abrir un negocio de 155 días a 16 días. Lo que sucede es que buena parte del mundo está reformando, ¿no? Incluidos países con mucho menor nivel de desarrollo. De hecho, este año en la lista de los 10 mayores reformadores del mundo, la mitad son países del sur de África. Y lo que termina sucediendo también es que el inversionista, igual que cualquier otro consumidor de servicios, espera recibir un estándar mucho mayor de servicio. Es cada vez más exigente. Y eso está sucediendo también con nosotros. Consideremos un dato que mencionaba en uno de los artículos preparatorios para esta reunión. Si es que en el caso del Perú, para este trámite de licencia de funcionamiento, tuviéramos los tiempos que se obtiene en la mejor práctica de la región, que es Chile, cada año podrían ahorrarse 75 millones de dólares. Si hiciéramos lo mismo para el caso de permiso de construcción, la mejor práctica regional es Colombia, cada año podrían ahorrarse 121 millones de dólares. Y ese ahorro es simplemente una reducción de una pérdida pura de recursos, pérdida total de recursos invertidos en actividades sin valor. Ahora, cuando les hablo de estos 200 millones de dólares en solo esos 2 trámites, de por sí no parecen montos muy importantes, ¿no? No parecen montos que harían la diferencia en el sentido de retomar a crecimiento de 6% o más.
De hecho, no la van a hacer. Pero el impacto de reducirlos y el impacto de mejorar los trámites es muy importante por el lado indirecto, por el lado del efecto sobre los ánimos empresariales y la confianza para invertir. El peligro principal que en buena medida ya estamos viviendo es que la frustración de los inversionistas que se enfrentan a trámites regulatorios complicados se agregue a las razones por las cuales el crecimiento de la inversión privada se desacelera. Y es en ese sentido que quisiera presentarles una propuesta que denominamos el shock facilitador. Shock, que es una palabra que se ha vuelto también de nuevo muy de moda, shocks en todos sentidos. Es simplemente para dar un sentido de urgencia primero y de la necesidad de tener cambios drásticos importantes. En un estudio muy riguroso que hicimos en el Banco Mundial, de hecho lo lideró mi colega Leora Clapper, con un dato de panel de 92 países, lo que encontramos fue que solo las reformas de alto impacto, aquellas que permiten reducir tiempos y costos en más de 40%, tienen un efecto significativo en la creación de nuevas empresas. Puede haber reducciones menores, pero no van a tener los efectos que se pueden encontrar indirectamente por la vía de las expectativas sobre inversión. Entonces, impactar esos efectos indirectos sobre el ánimo de los inversionistas requiere apuntar a cambios materiales. Y quisiera a continuación presentarles este programa de reformas que está basado en la experiencia, lecciones que hemos aprendido desde el IFC, desde el Banco Mundial, varios países a los que hemos tenido la suerte de acompañar en ese camino, que podría lanzarse cuanto antes, podría lanzarse de inmediato. Todas las medidas que les voy a mencionar y que están incluidas en un documento que van a recibir luego del panel, podrían comenzar de inmediato. En conjunto podrían asegurar que antes del bicentenario hayamos no solo avanzado a tener un marco de trámites más acorde con el desarrollo de nuestro país, un marco de trámites regulatorios de primer mundo, sino también poder tener este impacto indirecto sobre las expectativas de los inversionistas. En paralelo estoy considerando propuestas para el segmento de grandes proyectos de inversión, segmento de inversión masiva y los trámites sectoriales. Ahora bien, ¿por qué plantear un plazo para lograr las metas del programa? ¿Por qué hablaba de este plazo de 7 años? Primero que nada, porque es muy importante saber a qué apuntar y anunciar por adelantado de a qué apuntar con un plazo definido. La experiencia reciente de países como Ruanda, Georgia, Colombia, cada uno en un contexto y con problemas muy, muy distintos, es muy clara. 2 ingredientes principales son los fundamentales para el avance: alineamiento y liderazgo. Alineamiento porque se trata de corregir problemas transversales y la única manera de hacer que distintas instituciones trabajen al mismo tiempo con un fin único es alinearse con un mismo objetivo. ¿Cuál puede ser entonces la visión? Para mí claramente creo que no hay dónde perderse. Está bastante claro. Primero que nada, en el corto plazo, plantear antes del fin del 2016, que además de destrabar estos proyectos emblemáticos hoy en cartera que están en este semáforo de infraestructura que se acaba de lanzar, cosa que asumo que se hará, es pasar a tener en estos trámites generales la mejor práctica en América Latina. 2 o 3 trámites: licencia de funcionamiento, permiso de construcción, inspecciones, por ejemplo. Y eso puede dar las señales de un sistema que avanza muy rápidamente a destrabar de manera generalizada y a tener un ámbito de promoción, de facilitación de inversiones como el que requerimos. Y la segunda parte de la visión, para aquellas áreas que pueden tomar un tiempo mayor en su implementación, que podrían comenzar cuanto antes, pero que van a tomar un tiempo mayor por la complejidad que requieren, está vinculado a este anuncio del presidente Humala en su último mensaje presidencial de lograr el acceso del Perú a la OECD en el 2021. Este proceso va a implicar tanto la necesidad de lograr mejoras sustanciales, no marginales, en nuestros procesos burocráticos en los siguientes 3 a 4 años para poder lograr el objetivo de los 7 años en el acceso, como la necesidad de alineamiento de las múltiples instituciones que participan alrededor de los procesos burocráticos. Ahora, la propuesta
y acá hay solo un diagrama de lo que pueden encontrar en lo que vamos a distribuir al final de la presentación. Incorpora diversas iniciativas, varias de ellas están en marcha. De hecho, hay bastantes cosas que están sucediendo alrededor de la Agenda de Competitividad 2014-2018, el Plan de Diversificación Productiva, que tiene un componente de simplificación burocrática, planes de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, el plan de largo plazo del CEPLAN. En todos lados está incorporado parte de lo que podemos considerar en este plan. Pero quisiera mencionar también de paso que no se trata de más de lo mismo, ni de compilar una lista larga de pequeños cambios. No se trata de lograr un conjunto consistente que pueda ser anunciado todo en conjunto, con un cambio profundo que evidentemente va a requerir mucha gestión para poder lograrse. Lo fundamental es pasar del poco a poco en las mejoras, de tener resultados marginales y múltiples planes, a iniciativas que estén todas vinculadas a un solo plan integral con un resultado muy rápido. Y para esto se requiere de liderazgo y seguimiento. No existe una receta respecto de quién debiera tener el mandato en avanzar en ese plan. Digamos, en ese sentido, la experiencia que hemos visto desde el Banco Mundial ha sido muy diversa. En algunos casos está en un ministerio, en algunos casos en una comisión, en algunos casos está en el propio presidente. Digamos, lo importante es buscar que quienes ejecutan la reforma tengan empoderamiento primero, segundo, responsabilidades muy claras, es decir, que no haya dobles mandatos, y por otro lado, vínculos de coordinación muy explícitos y seguimiento directo desde el más alto nivel político. Eso es muy importante. En los países en los cuales se ha llevado adelante reformas drásticas de este tipo, es el propio presidente de la República el que hace el seguimiento mes a mes, bimestre a bimestre, de cómo está sucediendo y cómo se van reduciendo los trámites y logrando resultados. Vayamos entonces a los componentes del programa que propongo. Como decía, tiene tres partes principales. La primera, referida a la inversión en grandes proyectos. Son estos proyectos que uno puede identificar en las listas que los analistas y el gobierno hacen seguimiento regular, aquellos que van a estar en el Observatorio de Infraestructura que ayer comentaba Mark Hoffman. En los últimos 2 años, ante las evidentes dificultades de algunos proyectos para seguir avanzando, el Ministerio de Economía creó esta unidad especializada de seguimiento y destrabamiento, en la que ahora también nuestro panelista Alfonso está liderando, con el mandato de eliminar obstáculos para implementar una lista de proyectos específicos. Se ha creado también una dirección específica de promoción privada en el MEF, pero lo que se trata ahora es de institucionalizar y hacer más consistentes esos esfuerzos de acompañamiento. Nosotros en el Grupo del Banco Mundial consideramos como buena práctica en promoción de inversiones el asistir a los inversionistas en el ciclo completo de la decisión de inversión. No solo en el cierre del contrato de concesión o en la generación de interés en invertir en un país, sino también en generar toda esta segunda parte de la asistencia que se denomina comúnmente aftercare y que debe hacerse bajo un marco normativo e institucional muy preciso. Y esto es muy importante, tal como veíamos en el panel anterior, porque puede permitir distinguir muy claramente estos esfuerzos de una gestión inadecuada de intereses particulares. Tiene que estar institucionalmente muy claro, normado, de manera que el funcionario que lleva adelante el aftercare pueda hacerlo con la seguridad que después no será acusado. Esta reforma debe producirse muy rápidamente. Ahora, el trabajo de aftercare, sin embargo, es un servicio de asistencia. Es básicamente de cómo hacer que proyectos grandes, inversionistas importantes, puedan navegar en el marco de los trámites requeridos, de lo que ya hay. No implica en sí una reforma. No implica en sí una reforma de fondo de los trámites que tenemos. Esa reforma tiene que producirse fundamentalmente en los 2 otros segmentos que mencionaba. Primero, en trámites sectoriales. Aquí la propuesta en trámites sectoriales, aquellos que hay que seguir en los ministerios, aquellos que hay que seguir con medio ambiente, aquellos que hay que seguir para poder lograr permisos de agua, digamos, a ese tipo de trámites me refiero. En el corto plazo debieran identificarse para cada sector cuáles son 3 o 4 procesos principales. Cada sector debiera identificarlos y decir estos son los 3 o 4 más importantes, hacer un mapeo de procesos tal como haríamos en nuestras empresas, racionalizar estos procesos, reducir estos requisitos y tiempos. Y esto hacerlo de un periodo de tiempo muy corto, con un esfuerzo integral y un enfoque común y plazos que todos compartan. De hecho, produce
ya incorporó como meta en el Programa Nacional de Diversificación Productiva el reducir en 50% los trámites correspondientes a Produce. Y el ministro Piero Getzi indicó hace un par de semanas que serían 7 sectores los que harían lo mismo. Digamos, eso está en la dirección correcta, pero tiene que ser anunciado y lanzado de manera integral. Para la lista de segunda pizarra, de aquellos trámites que no son los 3 o 4 principales, lo más importante es poder seguir la lógica de la regulación y poder pedir a quienes llevan adelante estos trámites que puedan responder a una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el objetivo regulatorio de ese trámite? Si esa pregunta no se puede responder, no se puede responder de una manera muy clara, ese trámite se debe eliminar. Y eso es lo que se ha hecho, hay una mecánica para hacerlo, en el denominado procedimiento de guillotina, que se ha seguido en diversos países. No es algo nuevo, es algo que toma un poco de tiempo y se puede realizar. En paralelo, cada sector podría establecer un texto único ordenado de la legislación y adoptar además un estándar común de información al inversionista. Ahora, uno de los estándares que se tiene que adoptar en el acceso a la OECD va a resultar muy importante para no solo hacer frente a los trámites que ya tenemos, sino también para poder evitar que se vayan generando nuevos trámites y regulaciones inadecuadas. Y este es el de la obligación que se establece en el proceso de acceso a la OECD de poder implementar a nivel de todo el Estado la metodología estándar denominada de análisis de impacto regulatorio. Esto es algo muy especializado, implica generar esa capacidad. Si es que estamos convencidos del proceso de acceso a la OECD, esto va a tener que venir y puede resultar un embudo muy efectivo para lo que venga hacia adelante. Para la tercera pieza, y acá paso a la parte final de la presentación, es lo que denomino la inversión masiva. Hay 2/3 de la inversión total, son aproximadamente 28.000 millones de los 40.000 millones totales de inversión por año, que son inversiones que no van a aparecer en esta lista de grandes proyectos que va a seguir el semáforo de infraestructura, ¿no? Pero este segmento de inversión es tanto más sensible a los trámites que tiene que enfrentar, básicamente porque muchas veces es el propio gestor del negocio el que tiene que ir y realizar personalmente los trámites y sacrificar el tiempo que podría utilizar para desarrollar su negocio. En este caso es muy conveniente, y es lo que hemos hecho en la propuesta, organizar estas propuestas específicas alrededor del ciclo de vida de la empresa. En el documento que les he prometido ya varias veces, hay 51 propuestas específicas para 9 fases del ciclo de vida de las empresas, incluido desde la licencia de funcionamiento hasta que eventualmente se tenga que liquidar. Algunas son inmediatas, otras pueden tomar más de 2 a 3 años. Como no es posible entrar en el total de las 51 empresas, quisiera concluir la presentación dándole solo una idea de cómo podríamos avanzar en uno de los campos, quizás el más sencillo de entender y en donde además el ejemplo me va a permitir tocar algo que creo que generalmente hace mover a los peruanos, de cómo llegamos a tener trámites mejor que Chile, en el área en la que hoy tiene la mejor práctica, la de apertura de empresas. Recuerden, les dije anteriormente, el Perú hoy día toma 26 días, Chile toma 7. ¿Cómo hacemos para pasar esos 7? Y eventualmente pasamos a tener un trámite como el de Singapur de un día. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que abrir una empresa tiene una porción del trámite que se tiene que seguir con notaría, SUNAT y SUNARP, y otra parte que es en la municipalidad, lo que es la licencia de funcionamiento municipal. Primero que nada, concentrémonos en el paso 3, que es el obtener un certificado de registro y qué se puede hacer en el certificado de registro. La propuesta es avanzar primero en hacer de uso generalizado una reforma que ya se lanzó, muy importante, ya existe. El servicio de constitución de empresas en línea. Es un sistema, un software que permite constituir una empresa en 48 horas. Actualmente hay 40 de 137 notarios en Lima que están conectados a este sistema en donde se puede hacer estos trámites de esta manera. A nivel nacional son 60 notarios y muchos no hacen uso activo del sistema porque no hay los incentivos para llevarlo adelante. Entonces, ¿cómo masificarlo? ¿Cómo masificar el uso? Primero que nada, una posibilidad es hacerlo mandatorio, hacer mandatorio el uso de este sistema de constitución de empresas en línea por todos los notarios y para todo tipo de empresa, especialmente para las empresas pequeñas. Por otro lado, la administración de este servicio
que está actualmente en PCM, ya está en marcha trasladarse a SUNAT y eso va a permitir dar un mucho mayor servicio. En el mediano plazo, ¿qué podemos hacer? Una vez que se comiencen a generar documentos estándar de constitución de empresas en línea, eventualmente, y acá me van a disculpar los notarios, pero convertir en opcional el uso de notario. Convertir en opcional el uso de notario, especialmente para aquellas empresas que puedan manejarse con un documento estándar disponible online. En el caso de la porción municipal, la licencia de funcionamiento, que es donde tenemos las complicaciones mayores porque tenemos 1.800 municipios a nivel nacional, muchos con trámites ad hoc, por ponerlos así. Ya hay una ley marco de licencia de funcionamiento que establece que el plazo para ese trámite debe ser de 15 días. No todas las municipalidades, evidentemente, se han adecuado. ¿Cómo hacemos para pasar a que más de 1.800 municipios a nivel nacional sigan un proceso relativamente homogéneo y que no solo cumplan con la ley, sino que efectivamente en la práctica lo cumplan? La forma más eficaz no es generar otra ley. En realidad, en la práctica, por lo menos en lo que yo he visto en experiencias exitosas a nivel de países, lo más razonable resulta ser apoyarse más en la tecnología de información. Apoyarse en la posibilidad de trasladar los trámites a una base informática. La adopción de un sistema, una plataforma informática homogénea y estándar de uso obligatorio. Esto ya está en desarrollo en el Consejo Nacional de Competitividad y podría potenciarse muy rápidamente haciéndolo también de uso obligatorio. Y segundo, en paralelo, reformar el sistema de inspecciones de seguridad y identificaciones, lo que antes se llamaba las inspecciones de INDECI, que son también requeridas para el proceso de abrir una empresa, cualquier empresa. La reforma del sistema apunta a tener una clasificación de riesgos, ¿no?, que permita decidir al momento de iniciar el trámite si una empresa es de riesgo bajo, medio o alto. Una librería, evidentemente, va a ser de riesgo bajo, ¿no? Para las empresas de riesgo bajo se elimina el requerimiento de una inspección previa y se concentra el requerimiento solo en las de riesgo medio y alto, además de que las inspecciones se puedan tercerizar a empresas privadas certificadas y controladas. Ahora, una vez completadas esas dos partes de la propuesta, se podría avanzar también muy rápido en interconectar la porción de trámites en entidades nacionales con la porción de trámites de la licencia municipal. Una vez que tenemos ambos en un sistema informático, es muy fácil hacer la interconexión. Fácil, bueno, desde el punto de vista teórico, pero es posible hacer la interconexión. Y podría buscarse además que ese esquema de riesgos que se genere para el sistema de inspecciones sea también compartido por las entidades sectoriales que también tienen que hacer una inspección. De manera que al final pueda haber, como hoy existe, por ejemplo, en Bogotá, inspecciones previas a la apertura de una empresa, solo para aquellas empresas que lo requieren, con un solo file, una sola inspección, entonces van al mismo tiempo. Digamos, eso no es algo que sea inviable. Es posible lograr, hoy lo tiene Bogotá. Entonces podría lograrse de esta manera en el corto plazo, ir incluso por debajo de los 7 días que tiene Chile y masificar esta reforma a nivel nacional. Ahora, este ejemplo, como le decía, cubre 7 de las 51 propuestas. Cada uno va a recibir el detalle del resto. Y quisiera agradecer a IPAE, básicamente a Pablo, a Gonzalo, esta posibilidad de compartir estas experiencias. Y termino esta charla simplemente con la certeza de que es perfectamente posible lograr procesos burocráticos de primer mundo antes del bicentenario. Y no solo como una meta romántica, sino simplemente en ese momento vamos a tener que estar en la OSD. Y de inmediato, además, si es que esto se lanza de la manera adecuada, recomponer los ánimos de los inversionistas. Lo que se requiere, 3 cosas: ambición, precisión en la meta y liderazgo. Y eso es en realidad el shock facilitador. La propuesta la van a tener a la mano una vez que terminemos en sus teléfonos, la van a tener en sus emails una vez que terminemos la conversación del panel. Muchas gracias. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Álvaro, muchísimas gracias por tu muy interesante exposición. Ahora vamos a escuchar por 5 minutos a cada uno de nuestros panelistas, a los que yo muy amablemente les voy a cortar si se pasan de los 5 minutos. Bien, primero vamos a escuchar los comentarios de Elena Conterno.
Bueno, sin duda creo que todos coincidimos en la necesidad del shock facilitador del cual nos ha hablado Álvaro. Necesitamos, como él dice, un nuevo impulso que gatille a todo el sector público, que le dé ánimo, confianza para llegar realmente a tener trámites del primer mundo. Sin embargo, tenemos, calculo, más de 10.000 trámites en el Estado. Entonces, claro, este shock va a abarcar parte de él. Pero yo quiero proponer que de manera complementaria al shock necesitamos también una terapia que aborde la reforma del servicio civil. Necesitamos que el Estado se ponga al servicio de los ciudadanos, al servicio de las empresas. Hemos escuchado ayer a Naranjo, cuando nos hablaba de la seguridad, resaltando la relevancia de los operadores. Hemos escuchado también hoy temprano, cuando también seguíamos hablando de la seguridad, lo relevante que era cambiar el sistema de 24x24 para tener a una policía comprometida, todo el tiempo pensando en la seguridad ciudadana y no en su trabajo del día de Franco. Estoy segura que también en las siguientes discusiones que van a haber, en las siguientes mesas, en infraestructura, en educación, siempre los operadores tendrán un rol fundamental, porque son los operadores los que finalmente recorren la cancha del sector público. En el caso de la facilitación de negocios, son los funcionarios, el que está en ventanilla, el que revisa el expediente, el que te dice que te falta un requisito, el que te dice que has escrito con distinta tinta el documento y por lo tanto no es válido, o que te dice que le falta un sello, o que tu vigencia de poder tiene que ser de 3 días y no de 2 meses. Entonces, es aquel que proyecta la resolución. Entonces, estamos hablando de 1,5 millones de funcionarios que están en el Estado, que están haciendo trámites, que están detrás del mostrador frente al ciudadano y las empresas, y requerimos entonces esta terapia institucional, necesitamos esta reforma transversal que nos permita realmente poder avanzar en todos los frentes que nos estamos trazando para llegar a ser un país del primer mundo. Afortunadamente, en el caso del servicio civil, ya tenemos a una entidad que es Servir, que es el ente rector del tema, que hasta hace nomás pocos años no teníamos. Tenemos también una norma de servicio civil que probablemente uno quisiera un poco más exigente, pero que establece ciertos principios, lo principal, la meritocracia para el Estado, la posibilidad de que hayan evaluaciones. Necesitamos que el funcionario público, cada día que se levanta, esté pensando cómo sirvo mejor al ciudadano, cómo sirvo mejor a la empresa. Hoy, lamentablemente, con un sistema que dista mucho de ser meritocrático, el Estado, el funcionario, se mira al ombligo. No está mirando a quién tiene que servir, no está pensando en mejorar su servicio, en dar mayor y mejores servicios. En tal sentido, insisto, necesitamos complementar este shock facilitador con una terapia institucional, esta reforma del servicio civil que va a la médula del Estado y por lo tanto a la solución de todos esos problemas que necesitamos enfrentar para realmente llegar a ser un país el primer mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Vamos a escuchar ahora a Alfonso Garcés hablar sobre la exposición de Álvaro. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería agradecer a los organizadores del CADE por la invitación a participar en este importante evento, porque además nos permite comunicarles y comentarles las acciones que desde el gobierno se vienen realizando para abordar este importante tema. Todos los que estamos aquí presentes conocemos claramente cuáles son los problemas que afronta la inversión privada. Ustedes porque la viven diariamente y nosotros porque intentamos desde nuestro lado tratar de solucionarlos. Y es por eso que el gobierno desde un inicio adoptó o se trazó 2 desafíos o retos importantes. El primero, vinculado a lo que nos acaba de explicar Álvaro sobre los permisos y trámites, que efectivamente
lo que buscamos es eliminar aquellos trámites que no respondan a criterios de eficiencia y a criterios de racionalidad. Es un problema que hemos heredado, sin embargo, afrontamos esa responsabilidad y hemos venido haciendo acciones. Hemos venido tomando algunas medidas desde hace un buen tiempo, como comentó Álvaro, creando el equipo especializado de seguimiento de la inversión, creando una dirección de promoción de inversiones. Sabemos que no es suficiente, tenemos que hacer mucho más y estamos en ese trabajo. Y el segundo reto que nos planteamos fue el fortalecimiento del capital humano. Indudablemente, como acaba de mencionar Elena, el servicio al ciudadano tiene falencias y necesitamos fortalecerlas. Por eso el gobierno apenas inició, tomó la decisión de estudiar el tema y proponer la ley del servicio civil, que con el apoyo del Congreso de la República pudimos estar en este momento en proceso de implementación. Sin embargo, no nos quedamos en el desafío, hemos hecho algunas acciones y quisiera resumirlas en dos ejes centrales. Primero, en el destrave propiamente dicho, hemos estado dictando una serie de medidas en lo largo de los últimos 2 años, donde, digamos, con un ejemplo podría precisarlo mejor, las rondas de observaciones y reobservaciones, como también comentaba hace un momento Elena, que venía el inversionista al Estado y el funcionario hacía una primera observación, una segunda observación y podía estar iterando así constantemente. Con las medidas que hemos planteado hemos cortado ese tipo de prácticas y estableciendo sanciones en caso existan todavía funcionarios que cometan ese tipo de irregularidades. Así como hemos establecido predictibilidad en los costos. Habían entidades públicas que cobraban los costos por los trámites administrativos en función de los proyectos de inversión. El costo del monto del proyecto de inversión, cuando en realidad lo que debe cobrar es el costo que demanda el servicio que se va a brindar al ciudadano, en este caso a los inversionistas. Y un segundo eje que hemos abordado es la mejora del marco normativo, orientado más a la ampliación de brechas de infraestructura. Hemos, por ejemplo, dictado medidas y ya tenemos algunos resultados concretos en materias de obras por impuestos. Por ejemplo, mientras que pasamos de 26 millones de soles en adjudicaciones de proyectos en el gobierno anterior a más de 1.300 millones de soles en lo que va de este gobierno. Lo mismo en las asociaciones público-privadas, que hemos tenido cifras récord de adjudicaciones, llegando a casi 20.000 millones de dólares. Pero no es suficiente. Creemos que debemos seguir trabajando, es indudable que tenemos que seguir trabajando. Estamos hemos adoptado unas medidas hace poco. El ministro de Economía y Finanzas anunció la semana pasada que el Consejo de Ministros aprobó este cuarto paquete de medidas en lo que va de este año, orientado básicamente a reducir la tramitología que hay en el Estado, pero de todas las medidas que se han adoptado, yo quisiera resaltar 2. La primera, orientada a reducir los permisos ambientales, hacer más ágiles, digamos, a través de un fortalecimiento de la ventanilla única, a través de una certificación ambiental integrada, donde va a traer consigo permisos que hoy los tramitaba de manera posterior a la aprobación del estudio de impacto ambiental, lo vamos a traer hoy. Solo para terminar, el último aspecto que quisiera resaltar es el fortalecimiento del equipo especializado de seguimiento de la inversión, que desde el más alto nivel del gobierno, el Consejo de Ministros y el Presidente de la República está aprobando la incorporación de gerentes en esta labor que va a realizar el equipo para acompañar de manera real y efectiva en todo este proceso de obtención de los trámites y permisos. Solo para concluir, quisiera reiterarles el esfuerzo que está haciendo el gobierno en agilizar y, digamos, eliminar este tipo de trámites y reiterarles que las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas están abiertas a través del equipo de Destrave, conocido como equipo de Destrave, para ayudarlos en la articulación con las demás entidades del Estado. Muchas gracias. Alfonso, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Julio Guzmán.
Bueno, excelente presentación, Álvaro. Espectacular. Lo primero que quería comentar es si tenemos una mirada de bosque amplia. Yo me pregunto si el tema de las inversiones es solo un tema de las inversiones o es una forma en la que los peruanos pensamos. Hace 3 meses traté de gestionar un reembolso en un seguro médico y me demoré 4 meses. Hace 2 meses traté de cambiar un producto que compré en una tienda de almacén y me demoré 3 horas y no me devolvieron mi dinero. Entonces, el tema de las inversiones creo que es mucho más amplio y tiene que ver con la forma en la que pensamos. No solo las inversiones están trabadas, el Perú entero está trabado. Regresando al tema de las inversiones, quiero dejar bien en claro que hay 2 conceptos. Uno es la desregulación y la otra es la simplificación. La regulación es algo positivo y que ha venido a quedarse. La regulación pertenece a un mundo en el que vivimos hoy día y los empresarios honestos quieren cumplirla. Lo que los empresarios buscan es la simplificación, en donde hay un montón de cosas que hacer. No puede ser que al empresario le digan un día que vamos a jugar fútbol y se compra los chimpunes y después de 3 meses le dicen que ya no es fútbol, sino es vóley. Entonces, el empresario quiere 2 cosas, certidumbre y predictibilidad. Certidumbre es que no vaya a 4 ventanillas distintas y le digan cosas distintas para el mismo trámite, protocolos. Y lo segundo es predictibilidad. El hecho que sepa que si le dicen que un trámite va a durar 4 meses, está muy bien, pero que no dure 8, ni que dure 9, ni 10. Entonces, la simplificación es lo importante. ¿Por qué es tan complicado destrabar? Porque toda la tramitología, todos esos trámites que alguna vez nos imaginamos, están en 3 ejes. Un primer eje es el horizontal, que tiene que ver con la relación entre todos los ministerios y las entidades del Estado. Los documentos, la gestión de los memorándums, los decretos supremos, etc. Un segundo eje es desde el Estado al ciudadano. Las licencias, autorizaciones, permisos. Y el ciudadano como ciudadano de a pie, pero también como empresario. Y un tercer eje es el eje desde el gobierno central a los gobiernos regionales, provinciales y distritales. Y el ejemplo más claro son los proyectos de inversión pública. Por eso es tan difícil destrabar, porque las fricciones en esas 3 dimensiones son sistemáticas y recurrentes todos los días. ¿Cuál es la solución? La solución es una moneda de 2 caras. Una solución tecnológica y una solución institucional, que tienen que conversar, porque si no, no funciona. La solución tecnológica es encontrar una plataforma que me permita articular esas 3 dimensiones y me permita hacer que todos compartan información para que al final los trámites se reduzcan automáticamente y que tú no tengas que ir a una entidad del Estado y que te pidan información que el Estado supuestamente tiene, que es tu DNI, tu RUC, otros trámites que has hecho en otros ministerios. Se supone que el Estado debería ser uno y por lo tanto tener toda esa información. Esta plataforma funciona como un portaaviones. Imagínense que tenemos un portaaviones y que cada entidad del Estado, cada ministerio es un avión que llega, carga combustible, comparte información con otros aviones y se va volando a cumplir su función. Los 3 principales aviones que necesitamos en esa plataforma, en ese portaaviones, es el Banco de la Nación, que es un sistema de pagos, la RENIEC, sistema de identificación de personas, y la SUNAT, un sistema de identificación de empresas. Con esos 3 aviones, todo lo demás se puede construir. Ventanillas únicas, trámites de todo tipo. La buena noticia es que esa plataforma existe y se llama Plataforma de Interoperabilidad del Estado. Nos costó $4 millones. Hace 10 años la compramos y está ahí abandonada en un río y que tiene a cargo a un funcionario que tiene un 5º nivel de categoría dentro de la línea de comando del Estado. La segunda solución es la institucional, que son 5 componentes en los cuales si no trabajamos en eso, no articulamos con la solución tecnológica. Pero solo me voy a referir a una, porque no tengo tiempo, y que es la más importante. Las 5 son procesos, los 12 sistemas administrativos del Estado. Segundo, personas, que lo mencionó Elena, servir. Tercero, la nueva arquitectura del Estado. ¿Cuál es el Estado que queremos? Cuarto, el arreglo institucional para la propia reforma. Y quinto, ajustes en la descentralización. El más importante son los procesos, los 11 sistemas administrativos, por donde pasan las licitaciones, las compras del Estado, la contabilidad, la tesorería, las finanzas. Esos sistemas que existen hoy día pertenecen a un mundo que ya no existe. Y por lo tanto hay que cambiarlos, hay que recortarlos en grupos de trabajo público-privadas que en 3 meses te recorten todo. Entonces, el mensaje final, y con esto termino, es el siguiente. Vivimos el día de hoy con un Estado que está congelado hace 30 años. Con un Estado
que fue intencionalmente diseñado para administrar la escasez, porque eso nos correspondía. El día de hoy necesitamos un Estado diferente, un Estado que sepa administrar el progreso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Álvaro, yo quería empezar preguntándote, tú dijiste al inicio que todas estas reformas de simplificación administrativa y de desburocratización no funcionan si tú no tienes un liderazgo claro en el país y si este no es un proyecto del más alto nivel. Básicamente lo que estabas diciendo es que si el presidente no conduce esto, no vamos a llegar a ningún lado. Yo quería que tú le contaras al auditorio cómo ves la situación por la cual estamos atravesando. Concretamente, si tú tuvieras que ponerle una nota del 1 al 20 al presidente Humala respecto de qué tanta capacidad tiene para liderar este problema que nos aqueja a todos, ¿qué nota le pondrías? Bien. El punto al que me refería del liderazgo, ¿funciona bien? Del liderazgo del más alto nivel, es imprescindible porque cada entidad que maneja un trámite tiene un mandato regulatorio que tiene que defender. Y eso se da desde el nivel más bajo hasta el nivel de los propios ministros. Algo que he visto, y lo he visto directamente en la experiencia de trabajar con algunos gobiernos, que se interpone muy rápidamente en los esfuerzos de reforma de trámites, de burocracia, es que comienzan a poder aparecer liderazgos alternativos tratando o de entorpecer la reforma o de liderarla. Y eso, en el fondo, termina siendo un aspecto que bloquea muy rápidamente la posibilidad de avanzar. En el caso del Perú, y creo que hay un tema que no es solo, digamos, no es el ponerle nota al presidente de cómo se hace, sino que lo que veo hoy, que mencionaba en la presentación, es que hay varias iniciativas caminando al mismo tiempo, de sectores que eventualmente pueden percibir ellos mismos que están liderando el tema, un determinado tema, ¿no? Y que en algún momento tienen que confluir en un solo esfuerzo. Tiene que haber uno de los ministros que esté a cargo de la reforma, que tenga un mandato claro, y idealmente el presidente debiera sentarse a hacer seguimiento regular de cómo se dan esos avances. Eso, digamos, lo he visto en distintos casos, es lo único que te permite desbloquear una reforma y avanzar en los cambios drásticos. Digamos, para entender bien y para que todo el mundo pueda comprender la situación en la que hoy nos encontramos, ¿no te animas a ponerle, por ejemplo, un 17 al presidente Humala en lo que respecta a liderar esta importantísima reforma? Yo creo que todavía no estamos a nivel de poner una nota, ¿no? Ok. Elena, tú has hablado, como también ha hablado Álvaro, sobre la importancia de hacer una reforma sumamente profunda, un shock. Ahora, lo cierto es que si uno revisa de dónde vienen las principales barreras burocráticas según el mismo Indecopi, en la gran mayoría de los casos estas vienen de los gobiernos locales. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos esperar que haya una reforma, primero, que atraviesa por tantos gobiernos locales, por tantas administraciones, y segundo, cuando esa reforma implica que aprendan a regular bien funcionarios que probablemente, no sé, no ganan más de 2.000 soles, 3.000 soles? Pensemos, por ejemplo, en, no sé, el funcionario que se encarga de regular el comercio minorista, la salud, el tránsito, la publicidad en una municipalidad distrital de provincia. Realmente, ¿qué posibilidades de reforma podemos esperar en un tema tan complejo con recursos tan escasos? A ver, creo que ahí es interesante una experiencia de éxito peruana, que es la licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento tiene una ley marco, tiene además un conjunto de esfuerzos que se hicieron, digamos, de cómo se tiene que emprender una reforma a nivel municipal para realmente implementar esa ley en la municipalidad. Están además los programas de incentivos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, que creo que son muy sanos, por el cual, municipalidad, si tú cumples estas metas, te voy a dar tanto más de plata para inversión.
Y eso, una de las metas muchos años ha sido la implementación justamente de la ley marco de licencia de funcionamiento, que ha hecho que las municipalidades lo implementen. Entonces, hay diferencias, pero en términos generales, la licencia de funcionamiento se ha optimizado a nivel nacional, a pesar de ser una responsabilidad municipal. Entonces, insisto, yo creo que tiene que haber un mandato claro y un poco marcarle la cancha a la municipalidad. Oye, tienes 15 días máximo, estos son los requisitos que puedes pedir, tus pasos son estos, tu costo tiene que responder realmente a lo que demanda el servicio, tienes que tener tu programa de capacitación, ayudarlos, digamos, a las municipalidades a que lo implementen, y tercero, tu zanahoria, ¿no? De cómo haces que realmente quieran implementarlo y lo hagan a nivel de las municipalidades. Y, Enrique, yo quisiera también ir a otra propuesta que creo que sería muy relevante, sobre todo a nivel de CHOC, y es que, como sabemos, las entidades públicas no rinden cuentas adecuadamente, no sabemos, digamos, qué tan bien están desempeñándose. Tenemos, por ejemplo, un avance importante en lo que es la ejecución del gasto. Cualquier ciudadano puede entrar a una página web y saber cuánto está gastando determinado ministerio, si está ejecutando su presupuesto, lo cual significa si está cumpliendo con su mandato. A nivel de trámites, deberíamos tener algo similar. Yo creo que debería todo funcionario, todo ciudadano poder saber, por ejemplo, cuántos trámites de más de 150 días tienen en cola las entidades públicas. Es una medida simple que todos podemos ver, podemos promover la comparación entre entidades, y el funcionario público probablemente estará atento a no excederse, no ir tan allá, o si hacerlo, tener la justificación para estar dilatando tanto un trámite. Gracias, Elena. Alfonso, un tema que ha salido mucho en los últimos tiempos es el tema de la reducción de impuestos. Y yo lo saco porque los impuestos altos son, así como la tramitología, una barrera más para la inversión privada. Entonces, teniendo en cuenta lo complejo que es reducir la burocracia, ¿por qué el primer paso lógico que da el MEF no es apostar por una reducción de impuestos? Especialmente cuando las empresas pagan tantos impuestos todos los años y el dinero se queda en la caja del gobierno que no lo ejecuta. ¿Por qué no bajan los impuestos? Bueno, agradezco la pregunta, Enrique. Como el ministro ha venido anunciando ya, están en proceso de evaluación una serie de medidas vinculadas a materia tributaria, pero tu pregunta me permite explicar algunas de las medidas tributarias que se están incluyendo para promocionar, digamos, centrales hidroeléctricas a través de Proinversión. Tenemos más de 1.200 megawatts que están, digamos, en proceso de promoción, y se ha establecido el régimen de depreciación acelerada para atraer, digamos, o llamar la atención de los inversionistas que quisieran invertir en este tipo de proyectos, ¿no? Sobre la pregunta, como te digo, está el ministro de Economía, ya ha venido anunciando, mañana probablemente lo tengamos aquí para que él pueda dar mayores detalles sobre el tema. Gracias, Alfonso. Julio, ya para terminar, antes que nos gane el tiempo y estamos sobre la hora, ¿tú cómo evalúas el impacto de las medidas que ha tomado el gobierno? Porque si bien es cierto que el gobierno tiene un discurso muy pro inversión, y es cierto que el equipo que de hecho lidera Alfonso está haciendo esfuerzos muy importantes, lo cierto también es que, por ejemplo, según AFIN y según el mismo concesionario del gasoducto del sur peruano, este concesionario necesita obtener 4.102 permisos para iniciar su obra, 4.102, lo cual te da una idea acerca de realmente cuál es el tamaño del monstruo, especialmente teniendo en cuenta que siendo uno de los proyectos insignias del gobierno, debería ser uno que tenga la mayor cantidad de facilidades. Entonces, ¿cómo evalúas tú lo que viene haciendo el gobierno y qué impacto esperas que tenga? A ver, en primer lugar, resaltar la voluntad que existe de hacer algo. Si hay 4 paquetes que se han lanzado es porque realmente se quiere hacer algo. Entonces, eso es bien importante desde un principio. Lo segundo es que cuando el gobierno comenzó teníamos un contexto distinto. La economía crecía a tasas por encima del 6% y por lo tanto existía una suerte de que nos estábamos acomodando a un escenario que desde mi punto de vista no es realista. El país debería de crecer, en el mejor de los casos,
un 4 o 5% de acuerdo a su estructura productiva. Me refiero al capital, el trabajo, la tecnología, los recursos naturales. Ahora, tú mencionabas este tema de este megaproyecto que necesitaba miles de trámites. Entonces vuelvo a lo mismo. Estos miles de trámites involucran, te aseguro, a más de 30 distintas entidades del Estado. Si nosotros vamos a tratar de encontrar una solución acotada, aislada, parcializada, solo para los grandes proyectos, nos vamos a chocar contra la realidad, porque nos vamos a dar cuenta que detrás de ese megaproyecto hay 39 entidades del Estado que están involucradas. Por lo tanto, la solución es hacer una reforma integral del Estado, no solo a los grandes proyectos, por varias razones. Los megaproyectos solo constituyen el 18% de toda la inversión nacional. Hay un 82% de inversiones medianas y pequeñas que dependen también de esas 39 entidades que están atrás de los megaproyectos. No hay una sola bala de plata para resolver el tema de la tramitología. Esto es algo que nos acompaña hace 25 años. Por lo tanto, hay que resolverlo con ese mismo nivel de rigor y de seriedad. Tenemos que hacer algo integral. El Estado está enfermo y desde hace 25 años y no necesita una aspirina, necesita una cirugía mayor que tenga que ver con todo esto. Perfecto. Julio, muchas gracias a todos por participar en este bloque y muchísimas gracias al público. Muchas gracias, Enrique. Gracias a Álvaro Quijandría, Elena Conterno, Julio Guzmán y Alfonso Garcés. Y, atención, la foto oficial con ustedes. Seguidamente tienen la conferencia de prensa con los expositores de ahora. Un favor importante. Hoy ya queríamos comenzar la sesión sobre corrupción y obviamente el Contralor me decía, yo no quiero comenzar, la sala todavía está vacía. Y tenía razón. La siguiente sesión empieza a las 3 de la tarde. Lleguemos un ratito antes y nos sentamos. Yo sé que les gusta conversar, el recreo es lindo, pero tenemos cosas importantes para las que hemos venido. Entonces, tenemos un almuerzo acá en el Hilton, en la terraza, ofrecido por Entel. Queremos que lo disfruten maravillosamente y mientras tanto, vamos a la foto oficial con ustedes. Nos vemos a las 3, no se olviden.